desde Caracas, oficial del gobierno de Nicolás Maduro. Dice que pide disculpas por entrar al país de manera ilegal, lo dijo durante esa audiencia, y dice que se realizó un montaje de los líderes de la política tradicional de su país para impedirle a ella trabajar y que durante un tiempo estuvo secuestrada tras esa fuga que vimos tantas veces aquí, esas imágenes cuando se escapa de ese consultorio en Bogotá. Dice que después de eso estuvo secuestrada, que alcanzó a temer por su vida y que por eso es que ella optó por buscar llegar a territorio venezolano. Vicky, ¿qué les parece? Ella denuncia que es una secuestrada. Ella pensó que fugándose se la estaba comiendo y resulta que Duque sabía dónde estaba ella en Bogotá y lo que están esperando era para asesinarla. Práctica usual en Colombia. Esto tampoco es que, ay no. De hecho, la hija de Aida Merlano denunció hace 3 días que fue a hablar con su papá, que es un político colombiano, y el papá le respondió, le dijo, ayúdame, mi mamá está mal, que el papá también está metido en la corruptela, en las campañas electorales. Le dijo, no, es que te voy a meter, no sé cuántos tiros eran. 17 tiros. Y el papá, político colombiano, le dijo a la hija de la senadora Merlano, no, es que tu mamá está hablando mucho, está de bocona. Si ustedes siguen, le vamos a meter 17 tiros. Esa es la política colombiana, que Leopoldo López quiere instaurar en Venezuela. Pero sigamos escuchando Revista Semana, el programa de Vicky. Quizás el que tiene más rating en la política colombiana. Escuchen esto. Aida Merlano declarando aquí, hace 3 horas, en el Tribunal de Caracas. Tenemos ya a Luis Miguel. Sí, a Luis Miguel Núñez, está nuestro compañero allí en Caracas. Luis Miguel, ha sido una jornada larga. Desde prácticamente esta mañana tomaron ustedes los buses, el transporte que les ofreció el gobierno colombiano, invitación del gobierno colombiano, estuvieron en un hotel, los trasladaron al sitio de la audiencia y cuéntenos cómo se desarrolló la audiencia, pero primero que todo, ¿qué fue lo que dijo Aida Merlano? Mucha atención, esto es noticia urgente. Luis Miguel, contacto en Caracas. Hola muchachos, buenas tardes. Julio Merley y la familia Char habrían sido quienes ayudaron a Aida Merlano a fugarse de ese consultorio en Bogotá el pasado 1 de octubre. Pausa ahí. Julio Merley y la Casa Char son políticos que están metidos hasta los tequeteques en la compra de votos en elecciones colombianas. De hecho, para quienes no saben, en la territorialidad colombiana existen casas políticas, casas de políticas desde donde precisamente se da todo este entramado de corrupción, donde está Álvaro Uribe Vélez, el mismo Santo con Odebrecht, etcétera, etcétera, etcétera. Las declaraciones de la congresista Aida Merlano va a colocar luces sobre este entramado de corrupción que ha llevado a congresistas como Uribe, a presidentes como Uribe, a presidentes como Duque, a presidentes como Santos, etcétera, 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 al poder a través de la corrupción electoral. Estas mismas familias son las que ayudaron a escapar a Aida Merlano y finalmente Aida Merlano dice, no, es que los que me ayudaron a escapar eran los que me iban a matar. Los primeros días yo estuve en Bogotá, no salí de Bogotá, Duque sabía dónde yo estaba y no me mataban precisamente porque estaba en Bogotá. Cuando ella logra irse a una casa en Valledupar, si no me equivoco, ya vamos a escuchar los audios, ella se da cuenta que iba a ser asesinada por quienes la ayudaron supuestamente a escapar. Y es ahí donde ella escapa nuevamente y llega a territorio venezolano. Pero escuchemos a los mismos colombianos. Pero el motivo por el que la habrían ayudado es para matarla. Dentro de la declaración de Aida Merlano, ella dice que 5 días después de haberse fugado, ella se mantenía en Bogotá y que el presidente Iván Duque siempre supo dónde estaba y por estar en Bogotá no la pudieron asesinar. Posteriormente, el día 15 de octubre, dijo que se encontraba en una finca en Valledupar y se le escapó a sus captores. En ese momento que le habían confesado sus captores que pensaban asesinarla. Dentro de lo que ella calificó no como una fuga del consultorio, sino como un secuestro, aseguró que fue víctima de abuso y en ese momento incluso lloró durante esta audiencia que ella solicitó en la sala sexta del circuito de casación penal, del circuito penal judicial del área metropolitana de Caracas. Aseguró además que una pausa y una explicación. La justicia venezolana la dejó hablar, ella habló aproximadamente unos 40 minutos hoy. Soltó la sopa,
Ella llegó de punto en blanco, pantalones de cuero, camisa blanca, más bien relajada, botas altas y elegantes, maquillaje a más no poder, pelo recién lavado y bueno, no lisado porque sabemos que es de descendencia indígena y como gran parte de los colombianos y que no sean de la costa y tiene su pelo alisado. Lentes negros de vista que dejó boquiabierto a aquellos que desde Colombia imaginaban que iba a salir ultrajada, esposada, cojeando, llena de moretones, y ella dijo, no, es que en Venezuela me han tratado mucho mejor que Colombia. Como muchos colombianos. Como muchos, bueno, como muchos no, como casi 6 millones de colombianos aquí, que escaparon de una guerra y que hoy día son bien tratados en Venezuela. Pero doy estos detalles estéticos de la congresista Aida Merlano porque dejó a la alta oligarquía, a la sociedad bogotana boquiabierto. Dijeron, pero esta señora está mejor que cuando estaba en Colombia. Imagínense ustedes. Continuamos con la revista Semana y esta noticia de última hora de la congresista que está cantando más que Gardel aquí en Venezuela. De hechos lascivos que por un instante pensó que podrían ayudarla, pero que la estaban conduciendo hacia la muerte. Le pidió incluso a Nicolás Maduro, sin entender un poco la política internacional venezolana en este instante, que si podría interferir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para llevar su caso, porque ella asegura que se siente perseguida por parte del gobierno de Iván Duque. Ella, como ustedes leían en este comunicado, lo primero que dijo fue excusarse por haber ingresado de manera ilegal a Venezuela. Eso fue en el mes o en el año 2019, en un específico mes, pero ella aseguró que fue justo después de escaparse de sus captores. A los colombianos, a los periodistas colombianos, venezolanos y de otras latitudes lo dejaron entrar para escuchar los 40 minutos de alocución de Aida Merlano. Eso sí, fueron muy estrictos al momento de requisar y no hay ninguna grabación más allá de los apuntes que pudieron tomar estos periodistas, en este caso colombianos, que están perplejos porque supuestamente hay una gran democracia presidida por Uribe y Duque en Colombia, donde una excongresista dice que se tiene que escapar porque la van a asesinar en la cárcel. Y la recibe la supuesta dictadura de Nicolás Maduro y esta señora sale como si estuviera en el Miss Venezuela. Y esto confirma la teoría de que todo lo que está pasando en Colombia en relación a Venezuela es simplemente un pote de humo para que no se hable de los verdaderos problemas en Colombia. Y de los verdaderos problemas en Colombia, una clase política que está completamente entregada a la corrupción, al paramilitarismo, a la venta de drogas. Sigamos con el reporte de la revista colombiana Semana. El día 15 de octubre en Valledupar se dirigió a Venezuela e ingresó de manera ilegal, y aquí viene todo el cuento de la semana pasada en el sector El Milagro, en la ciudad de Maracaibo, la capital del estado Zulia. Fue presentada además, hubo una presentación de aproximadamente 40 minutos y luego le pidieron a la defensa pública que preguntara y no hizo preguntas. La fiscalía no hizo preguntas. Quien sí hizo preguntas fue la juez del caso. Lo primero que me preguntó es si ella había podido declarar eso que nos explicaba a todos dentro de la audiencia en su país. Interesantísimo este detalle. Le digo, pero usted está hablando y está denunciando tanto aquí. ¿Usted denunció eso en su país? Vean la respuesta de la congresista colombiana Aida Merlano, apresada por la justicia venezolana. Y dijo que no, que ella tenía 2 citas en fiscalía. La primera, justo antes de realizarse, recibió una llamada de Julio Germain para regañarla porque no podía decir todo lo que ella sabía en la fiscalía y por tal motivo la pospuso. Y después aseguró que el día 1 de octubre, el día que ella escapó del consultorio, tenía prevista una cita en la fiscalía para las 2 de la tarde, pero que en ningún momento pudo hablar ante las autoridades colombianas de lo que presentaba su caso. Luis, perdóneme que lo interrumpa, pero es muy importante saber los puntos clave de esa declaración. ¿Cuánto tiempo declaró que ustedes estaban allí como prensa? Ella comenzó a declarar aproximadamente a las 3:35 y terminó de declarar a las 4:15. Es decir, aproximadamente 40 minutos. Sí, señor. Dijo entonces...
Entonces, entre los puntos tocados, evidentemente está toda la estructura de la parapolítica colombiana, es decir, la mezcla de la política con grupos narcoparamilitares, y ella tiene seguramente mucho que decir sobre el tema, por ejemplo, de los rastrojos, porque yo no creo que la foto, todo el mundo está hablando, todo el mundo en la oposición, en la élite de la oposición, en Primera Justicia y Voluntad, está hablando de la foto de Guaidó con Trump. Tanto que hablan de la foto con Guaidó y Trump, y yo no los escuché decir ni pío de la foto de Guaidó con los rastrojos. Porque cuando uno empieza a ver fotos de Guaidó con los rastrojos y después de Guaidó con Trump, empieza a unir cabos y es preocupante. Es por eso que Aida Merlano dice lo siguiente, aquí hay un resumen de la revista Semana Colombiana. Entonces, que Iván Duque, el presidente de Colombia, Uno. ¿sabía dónde estaba? Ese fue uno de los datos, que después de mientras ella fugarse. estuvo Que en no... Bogotá, siempre supo dónde estaba. Segundo, Dos. dijo que el empresario Julio Gerlain la había ayudado en la fuga. Sí, el empresario Julio Gerlain y la familia Char la habrían ayudado en su fuga del consultorio con la intención de matarla. Cuando habló del empresario Char, ¿a quién se refería específicamente? Bueno, To me, happiness is more. ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces, ¿dónde está la parapolítica? ¿Dónde está la dictadura? ¿Dónde está? Un poco de preguntas que nadie responde. Char como familia, pero en algún momento un nombre específico que dio fue el de Juan Char. Ella dijo que Juan Char se enteró que ella iba a realizar algunas declaraciones en la fiscalía para la primera cita, porque a su juicio Juan Char maneja la fiscalía en Colombia, y luego de que se enterara Juan Char, recibió la llamada de Julio Gerlain para regañarla por querer dar declaraciones en la fiscalía. Luis Miguel, ¿alguna mención de exmandatarios colombianos durante esa declaración? Ay, papá. Y aquí ya llegando a la recta final de Desde Donde Sea, comienzan a aparecer nombres. Vamos a prestarle mucha atención en laiguana.tv y para el próximo Desde Donde Sea. Recuerdan que les dije, yo me despedí la semana pasada diciéndole, mosca que esto pique y se entiende. Ahora Aida Merlano va a comenzar a cantar y vamos a estar pendientes de qué va a decir. Hoy cantó y habló de expresidentes colombianos. Escuchen esto. Para terminar. Sí, aseguró que por el caso de Odebrecht, esta empresa brasileña entregó altas sumas para la campaña de Juan Manuel Santos. Y también nombró en algún momento, sobre todo al principio, cuando ella habló aproximadamente durante 32, 35 minutos antes de que la jueza comenzara a preguntar, ella se estuvo refiriendo a Néstor Humberto Martínez, quien es, entiendo, exfiscal y manejaba toda la parte política dentro del gobierno de Colombia. Se refirió muchas veces. ¿Qué decía sobre Néstor Humberto Martínez, Luis? Bueno, aquí entonces surge el nombre de Santos y el caso de Brecht. Santos, Premio Nobel de la Paz por Colombia. Aquí están surgiendo nombres de fiscales colombianos encargados de la trama de corrupción electoral. Y está surgiendo el nombre de Álvaro Uribe Vélez. ¿Y saben qué? Es el gobierno de Nicolás Maduro quien tiene en sus manos a esta congresista. Para ir terminando, ¿qué dice de este fiscal colombiano? Que la escogencia, luego de que se descubriera el caso de Brecht, se amañó la escogencia de Néstor Humberto Martínez como fiscal general y que Néstor Humberto Martínez luego viene a tapar toda la olla podrida, palabras textuales, de los congresistas y del presidente. Y luego dice... Épale, dos presidentes, expresidentes, Uribe y Santos. Ya va un fiscal y ahora vienen los congresistas colombianos. Recuerdan que yo la semana pasada, citándole al alcalde de una de las provincias, Bucaramanga, de Colombia, les decía, citándolo a él, que cuando esta señora Aida Merlano comience a hablar, al menos el 60% de la política colombiana va a caer.